mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaremos de tu amor por siempre. Díselo. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. Tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi
por siempre. Mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
Buenas tardes, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias, Proverbios 2, dice así la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad a todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias te damos por esta tarde, Señor. Gracias porque nos pones nuevamente en el mejor momento para escuchar tu palabra, Señor. Guía las palabras por medio de tu siervo para que escalen hondo en nuestro corazón, dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a aprender en la Biblia manual que nos ayuda a crecer en sabiduría y en gracia, también en tamaño. Me voy pues corriendo a la clase otra vez. Carlitos, Lupita y Abraham se apresuran para ir a la clase de hoy. Se levantan temprano, comen frijolitos y ya bien bañados, preparados están. Vamos, Abraham, canta conmigo. Ay, 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 qué feliz me siento. Ay, 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 qué contenta estoy. Ay, 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 que estoy aprendiendo y voy a asistir a la escuela dominical. Ay, 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 qué feliz me siento. Ay, 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 qué contento estoy. Ay, 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 que estoy aprendiendo y voy a asistir a la escuela dominical. Niños, ahora vamos a estudiar la historia del rey David. ¡Sí! ¡Queremos escucharla! Los maestros los van a premiar y en la clase de hoy van a preguntar. Estén muy atentos los
Ay, 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 qué feliz me siento. Ay, 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 qué contento estoy. Ay, 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 que estoy aprendiendo y voy a asistir a la escuela dominical. Ay, 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 qué feliz me siento. Ay, 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 qué contento estoy. Ay, 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 que estoy aprendiendo y voy a asistir a la escuela dominical. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar en esta tarde con ustedes nuevamente. Y en esta tarde, hermanos, cuán importante es para cada uno de nosotros pensar y analizar un poquito sobre lo que vamos a estar hablando. Dios puso en mi corazón, Dios suple nuestras necesidades. ¿Sabe, hermanos? La vida del ser humano está llena de necesidades. Necesidades, hermanos míos, que tiene que solventar, ¿verdad? El estudio, sentirse apreciado, amado, ¿verdad? El trabajo, la salud, un techo, la alimentación. Entonces la vida del ser humano está llena de necesidades que tiene que solventar, porque si no, no puede vivir. Y entonces, hermanos míos, yo quiero que ahorita vamos a tener la oportunidad de leer. Hay veces nosotros no valoramos un poquito lo que pasa en la vida cotidiana. Y hay muchas veces nosotros decimos, esto solo me pasa a mí, y comenzamos hay veces a recriminarle a Dios nuestra condición, y comenzamos a recriminarle al Señor, comenzamos a recriminarle a los demás, a la sociedad, a la familia, y ahí vamos recriminando todo. Pero nos olvidamos, hermanos míos, que Dios suple nuestras necesidades. Yo quiero decirle algo, hermanos. Hay algo que le está afligiendo, hay algo que usted necesita. Imagínese, antes de leer la cita bíblica en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, en ese momento, cuando él tuvo la oportunidad de escribir la carta de Filipenses, estaba prisionero. Imagínense cómo estaría él. ¿Cómo estaría el apóstol Pablo de afligido? ¿Cómo estaría su condición en aquel momento? Pero a pesar de eso, hermanos míos, vea lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios, y los versos 6 y 7. Dice ahí Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado, hermanos míos, de tener la oportunidad de buscar que sea Dios el que supla cada una de nuestras necesidades, en el área laboral, en el área familiar, ¿verdad? Hay veces nosotros podemos estar observando y viendo, hermanos míos, la condición de la sociedad, y podemos estar leyendo noticias no tan buenas, no tan agradables. Pero, hermanos míos, tenemos que comprender una cosa: Dios suple cada una de nuestras necesidades, hermanos. No importa el lugar donde usted y yo estemos, donde usted nos desenvolvamos, vayamos, Dios suple cada una de nuestras necesidades. Por eso es que el Señor dijo: por nada estéis afanosos. A veces nos afanamos, ¿qué va a pasar? Esta situación se empeora, y comenzamos a pensar. Y el enemigo, nuestras emociones nos cautivan, nuestras emociones nos
hay veces nuestras mismas emociones nos llevan, nos esclavizan. Hay veces nuestras mismas emociones, hermanos míos, la permitimos y nos encadenan, nos atan y traen pensamientos que son malos a nuestra vida, hermanos míos, que están corroyendo las promesas de Dios, que están, hermanos míos, suplantando las promesas que Dios ha hecho a sus hijos. Imagínense la condición del apóstol Pablo, prisionero, y a pesar de eso dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Imagínense cuántas personas tenemos que aprender a confiar. Y como dije antes, hermanos, no importa el lugar. Usted y yo recordamos muy bien, hermanos míos, y hay ocasiones que usted y yo podemos tener la solvencia, pero no podemos comprar. ¿Por qué? Le digo esto, hermanos. Por ejemplo, vea usted, el Señor saca al pueblo con un propósito, los hizo llevar por el desierto. Ellos tenían dinero, joyas, oro, estaban bien dotados en el área económica, pero iban por el desierto porque tenían que pasar por ese desierto para poder aprender una gran lección de cómo Dios suple las necesidades. Y como dije antes, la vida del ser humano está llena de necesidades que tiene que solventar, porque si no, no puede vivir. Y una de esas necesidades es la alimentación, lo básico, la canasta básica y todas esas cosas. Y hermanos míos, usted nota cómo el Señor los lleva por el desierto, tienen dinero para comprar, pero no hay lugar ahí para comprar, porque allá atrás quedó Egipto, donde estaban esclavizados, donde los maltrataban, donde pasaban por encima de sus sentimientos, eran atropellados, no tenían ningún tipo de organización laboral que los defendiera, ni ningún tipo de seguro, nada, no tenían nada. No tenían prestaciones, nada, hermanos. Trabajaban esclavizados, morían ahí haciendo ladrillos. Imagínense, hermanos. Y el Señor los lleva y Él sabe que ellos tienen una necesidad, la alimentación, algo básico para que el ser humano pueda subsistir. Y en medio de todo ese momento, un lugar inhóspito, un lugar donde no había nada para comprar, Dios de una manera extraordinaria envía pan del cielo y provee para ellos, hermanos. Eso es lo que usted y yo podemos ver. Si usted necesita un trabajo, hermanos, Dios va a suplir ese trabajo. Si usted dice: Dios, quiero llegar a ser profesional, Dios va a suplir, porque lo ve como una necesidad suya y mía para vivir. Pero hermanos, hay que confiar, hay que depender de Dios. Pablo dependió de Dios en ese momento. Por eso dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios: Dios, ayúdame, hazme el milagro, Señor, para poder, necesito el techo, la alimentación. Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Dios no nos va a dejar sin suplir cada una de nuestras necesidades. Estaría negando todas las promesas, hermanos míos, todas las promesas que están escritas en el libro de Dios, para que usted y yo podamos, hermanos míos, alcanzar las grandes bendiciones de Dios en nuestra vida. Entonces Dios suple la necesidad. Usted dice: pero me gustaría alcanzar profesionalmente esto. Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y usted es su hijo o hija. Él no va a dejarnos a nosotros ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dijo el apóstol Pablo: no estar afanosos. Ese es el primer paso, no afanarnos y decir: ¿qué vamos a hacer? Y entrar en histeria, y qué va a pasar, y que no, hermanos, no podemos entrar en histeria. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Dios estuvo en el desierto. Si estuvo en el desierto, estará con usted y conmigo en los hogares, en la calle, en el barrio, donde usted y yo estemos. Dios va a estar ahí, hermanos. Así es que, hermanos, primer paso, no hay que estar afanosos. Seguidamente dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Es que voy a buscar. No, busque, oremos y todo delante de Dios. Dios, usted conoce mi necesidad. Dios, supla mi necesidad.
Y usted ve, hermanos, cómo el Señor, imagínense, quiero darle un gran ejemplo ahí de la palabra de Dios. Dejamos marcado ahí Filipenses, por favor, y vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vea, hermanos, vea lo que hace el Señor ahí en un momento. Y Dios siempre hace grandes milagros en donde sea, en la circunstancia que el ser humano esté, donde esté. Dios suple la necesidad suya y mía, no importa el lugar. Si usted y yo estamos con el Señor, Él va a suplirla. Si es una necesidad emocional, Dios la va a suplir, hermanos. Solo tiene que llegar y decirle: Dios, vea lo que está pasando, cómo me siento, y Dios va a suplir esa necesidad, porque usted es básico para usted, eso emocional, para vivir una vida en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la relación de padres e hijos, en las relaciones afectivas que desarrollamos todos, ¿verdad? Con amigos, amigas, el noviazgo, el matrimonio, ¿verdad? Y la relación afectiva con los papás, ¿verdad? Vea lo que dice el Evangelio según San Lucas, por favor, capítulo 9, y vea, hermanos míos, ahí este momento. Imagínense, hermanos, la circunstancia. Ya vimos el primer ejemplo allá en el desierto, pero vea este otro ejemplo. Lucas capítulo 9, verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió. Ve, hermanos míos, el Señor les recibió, dice la Biblia, y les hablaba del reino de Dios. Algo que nosotros no podemos olvidar, hermanos míos. Estamos escuchando aquí, pero hay una necesidad grande que el ser humano tiene, y es el perdón de Dios, la necesidad de salvación, la necesidad de saber que cuando yo parta de este mundo, estar con el Señor. Las cosas que Dios dice se están cumpliendo, hermanos y amigos. Usted que nos observa en esta tarde noche, usted tiene esa necesidad, la necesidad de saber dónde va a pasar su eternidad, y esa eternidad la puede pasar con el Señor y con nosotros, todas aquellas personas que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Él sabe y conoce que esa es una necesidad nuestra, tener la satisfacción del perdón de Dios, del perdón divino, de saber que mi alma será depositada en las manos de Dios, y que algún día estaremos con el Señor, como dice la palabra de Dios, por toda la eternidad. Y vea lo que sigue diciendo seguidamente, ¿verdad? En el mismo versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Paramos ahí, vemos ahí una cosa muy importante. Dice ahí que el Señor se detuvo y vio la necesidad en el área de salud. Como pasa ahora, estamos orando y tenemos que orar por nuestra salud, por la salud de otros seres queridos que están quebrantados de otra situación de salud, ¿verdad? Y estamos orando por eso. Usted puede orar por la necesidad en su matrimonio, por aquel momento que están atravesando también, ¿verdad? Eso es algo que todos podemos hacer. Y vea lo que sigue diciendo, hermanos, por favor. Dice que había personas con una necesidad de ser curados. Tenían esa necesidad, pero seguidamente dice el verso 12, pero el día comenzaba a declinar, se iba haciendo tarde. Y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren, alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ve, hermanos, los discípulos estaban diciendo al Señor: vea, todo esto está desierto, todo esto no hay un lugar para comer. Entonces es un lugar desierto, entonces hay que ellos vayan. No sabe cuánto tienen que caminar, cuánto tiempo tenían de estar ahí con el Señor, pero dice que estaba declinando, pueden ser varias horas. Y entonces imagínense, hermanos, cómo estaban ellos.
El Señor vio la necesidad en la sanidad, en el área de la salud. Él vio la necesidad de otro tipo, tal vez en el área matrimonial. Él ve su necesidad y usted y yo tenemos que llegar delante de Él y decirle: Dios, reconstruye, necesito terminar mi hogar, mi familia, con mi esposo, esposa, y ahí, ¿verdad? Y tal vez en un empleo. Y vea lo que sigue diciendo. Ellos le dijeron: despídalos, que vayan y busquen ellos. Pero Dios no actúa como actúa, y no me entienda mal, hermanos, como actúa a veces, de vez en cuando, el ser humano, uno mismo. Bueno, que vayan y busquen, que ellos, pero el Señor no es así. El Señor conoce su y mi necesidad. Y vea lo que sigue diciendo en el verso 13. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Ve, hermanos míos. Entonces todos están diciendo: ¿cómo vamos a hacer? Que vayan y busquen. Esa es la mentalidad nuestra, del ser humano. Y yo no estoy diciendo que está mal y que mala gente, que mala persona, pero esa es la mentalidad de todos. Pero Dios vio la necesidad. Dios vio que ellos estaban, y quiero decirle esto, ahondar un poquito en esto, hermanos. Quiero decirle, Él vio que ellos lo buscaron al Señor. Y cuando usted busca al Señor, cuando usted quiere acercarse a Dios, cuando usted busca de Dios viniendo a la iglesia, obviamente entendemos, hermanos, que cuando estamos hablando de eso es en el ámbito ahora, digamos, ahora estamos en tiempos virtuales, pero cuando teníamos tiempo para estar presenciales, ¿verdad? Y usted nota ahí cómo el Señor vio que ellos buscaron de Dios, que ellos tenían la necesidad de Dios en sus vidas, en su alma, en su matrimonio, en la familia, en la salud y en cualquier área. Y ahora llega el área de la alimentación. Y entonces el Señor Jesucristo les dice eso a ellos. Y vea lo que dice el verso 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 y 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y escuche bien, hermanos, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, yo quiero que usted note ahí algo muy lindo, muy precioso, de cómo el Señor Jesucristo, y Pablo nos enseñó y nos verifica que la Biblia está temáticamente incluida, hecha, diseñada por el autor, que es nuestro Dios. Usted sabe que cuando nosotros llegamos al Padre Celestial y hay una necesidad, el Señor, el Dios Todopoderoso, se encarga de suplir esa necesidad. Y no solamente eso, hermanos, no solamente suple la necesidad, hermanos, sino dice que cuando Dios está con nosotros, dice que y Dios suple la necesidad personal mía en el área que sea, área de salud, área alimenticia, área emocional, matrimonio, hijos, hijas. Dice que se saciaron, quedaron completamente satisfechos. Esto me enseña a mí, hermanos, que cuando usted y yo llegamos con cualquier necesidad a Dios, Él siempre va a suplir nuestra necesidad, y usted y yo vamos a quedar satisfechos. Por eso dice gozosos, felices, dice en el versículo, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Habrá tranquilidad y paz. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente usted y yo buscamos de Dios, lo buscamos, venimos a la iglesia, ahora nos conectamos y Dios va a suplir nuestras necesidades, hermanos míos, y va a saciarnos, vamos a quedar satisfechos. No va a haber ese sinsabor, decir, bueno, hey, no, porque Dios no hace todo, hermanos míos, a medias.
Dios cumple todo. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Dios es nuestro Padre. Dios suple cada una de las necesidades. Y si usted en este momento también ocupa, hermano mío, algo, Dios va a suplir su necesidad y va a saciar su necesidad. ¿Recuerda usted cuando usted le pidió por algo de salud? ¿Recuerda usted, hermano mío, cuando usted le pidió por algo laboral? Cuando le pidió en el área emocional, en el área afectiva también, ¿verdad? Y usted le pidió y Dios suplió, ¿verdad? Y usted y yo quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque Él sacía nuestras necesidades. Y eso hace Dios en cada momento. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que recordar eso. Cuando otras personas no ven su y mi necesidad, Dios sí la ve. Ellos estaban ahí y pudieron decir, no, hey, yo sé que, pero que vayan ellos. Yo no puedo suplirla, yo no puedo suplir su necesidad, hermanos. Y lo digo con todo cariño y respeto, pero Dios sí puede suplir su y mi necesidad. Dios está ahí, hermanos míos. Dios se encarga, Dios ve nuestra necesidad y Él observó, Él vio todo lo que ellos hicieron para buscar de Dios. Él ve todo lo que usted hace para buscar de Dios, para acercarse a Dios, para tener una vida más agradable a Dios. Y ellos se acercaron y muchas personas tenían necesidades de la salud, Dios suplió. Y yo me imagino que de entre tanta multitud había otras necesidades, las cuales Dios suplió en su momento. Así es que, y cuando llegó la otra necesidad de la alimentación, Dios les dice a ellos, no, que despídalos, que se vayan. Ellos vinieron por usted, Señor, entonces despídalos, que se vayan. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, cuando usted busca de Dios, cuando usted abre la palabra de Dios, Dios no le devuelve a usted vacío. Dios nunca le va a volver a usted, bueno, devuélvase, váyase a su casa, ya vino a la iglesia. Y no, Dios siempre suple sus y mis necesidades. Dios le dio la satisfacción a aquellas personas de escuchar, de ser sanados y de ser alimentados por el Señor. Y quedaron completamente satisfechos de su sanidad, de lo que Dios había realizado en la vida de ellos, en la vida de sus vecinos, en la vida de sus amigos, en la vida de aquellas personas que ni siquiera conocían, pero Dios suplió la necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque Dios siempre no le devuelve a usted ni a mí con las manos vacías, hermanos. Ninguno se va con las manos vacías. Dios siempre llena, rebosando todo. Así es que eso fue lo que aconteció, hermanos, en aquel momento, en aquella circunstancia. Y ellos mismos dijeron, no, despídalos y que se vayan. Pero Dios no hace eso con nosotros, hermanos. Así es que Dios va a suplir su necesidad. Dios, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia, Dios suple su necesidad y mi necesidad. Quiero que veamos un ejemplo más, ya casi para finalizar. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. Por favor, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Por favor. Y vea lo que dice ahí. Lucas, capítulo 7. Dice que en ese momento, hermanos, del versículo 11 en adelante, Lucas 7, 11, había una necesidad grande en la vida de un hombre. Había una necesidad, hermanos míos, en la vida de una persona, ¿verdad? Exactamente, en la vida de una mujer, de una viuda. Esa era la necesidad. Había una necesidad, y dice ahí Lucas capítulo 7, del verso 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
Hermanos, paro ahí un momentito y vea la condición. El Señor observó, era una viuda. Había experimentado ya el dolor, la tragedia de que su esposo no estaba con ella. No estaba, imagínense, hermanos. Eso es una necesidad, la necesidad del esposo, de la esposa, de llegar y saber que hasta el final, hasta que la muerte, como dice la Escritura, lo separe. Y vea cómo, hermanos míos, Jesucristo ve a esa mujer viuda. Había experimentado la tragedia de que su esposo ya había muerto, hermanos míos. Y en ese momento el Señor ve que ella, ¿cómo iba a quedar? Estaba devastada esa mujer. Era una mujer que estaba devastada. No tenía, hermanos míos, nadie más. La Biblia hace referencia y hace hincapié en el esposo y en el hijo, ¿verdad? Me imagino, podemos un poquito imaginarnos que tal vez tenía otros familiares, pero el vínculo, el núcleo, y para utilizar una palabra de actualidad, la burbuja de ella era ¿cuál? El esposo y su hijo. Pero ya el esposo no estaba, ya había partido y solo quedaba ella y su hijo. Y el Señor ve la necesidad en la vida de ella. Iba a quedar con un gran vacío, una gran devastación. Y vea, hermanos míos, si usted y yo observamos un poquito, dice que el Señor Jesucristo, ella ni siquiera le pidió, ella ni siquiera le solicitó: Jesús, venga, haga el milagro con mi hijo. ¿Qué me hace ver esto a mí, hermanos? Que Dios ve nuestra necesidad. Él la observa. Y Él ve cómo usted y yo nos sentimos en ese momento. Él ve cómo en ese momento usted y yo estamos devastados. Que nuestra vida se vino abajo todo cuanto anhelábamos, todo por cuanto luchamos, todo lo que queríamos, se vino todo al suelo. Imagínese ella sin su esposo y ahora su hijo, su único, el tesoro más grande, lo que ella había tenido por 9 meses en su vientre. Y después de los 9 meses, el transcurrir de la etapa de la edad y verlo ahora ahí en un ataúd, imagínense cómo se sentía, para que el Señor Jesucristo observara y viera. Así es que, hermanos, esto me enseña a mí que el Señor ve cómo usted y yo estamos. El Señor observa cómo usted y yo estamos en ese momento urgidos, necesitados. Y dice que el Señor se acerca, el Señor se compadece de ella, Él se compadece de usted, hermano y amigo que nos observa. ¿Por qué? Porque usted es su hijo e hija y Él le ama a usted. Y dice que se acerca y le dijo a aquella viuda: no llores. Imagínense qué impresionante fue para ella y para todos los que estaban ahí al ver y observando lo que el Señor hacía y de cómo las personas venían a Él, porque sabían que en Jesús encontramos todas nuestras necesidades son suplidas y no vamos a tener en ningún momento escasez, porque Él suple nuestras necesidades. Y Él, el Señor, dice que satisface todas las necesidades nuestras. Pero recuerde, hermanos, vea lo que sigue diciendo verso 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros
y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos míos, Dios nos ha visitado y nos sigue visitando. En medio de toda esta crisis, Él está observando su necesidad, hermanos. Él va a buscar y suplir su necesidad de alguna forma extraordinaria en el desierto, en los valles, donde sea, hermanos. Él va a suplir porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene su cuidado sobre usted, sobre su familia, sobre cada persona, hermanos. Dios, y como cuando decimos nosotros, ay, se me apareció, y estamos hablando en el sentido figurado, hermanos, un ángel. Es fulanito de tal, esta persona fue un ángel, fue que Dios tocó, y no importa si es creyente o no es creyente, Dios va a tocar. Recuerda cómo hizo con el hijo de él, Elías, y cómo Dios suplió aún en medio de aquel desierto. Dios nos muestra, hermanos, que donde usted y yo no vemos que va a haber florecer algo, donde usted y yo vemos algo que decimos, no, ¿qué voy a hacer? Estamos en el desierto, estamos aquí, ¿cómo voy a subsistir? Pues Dios se muestra y suple nuestras necesidades en medio de aquellos lugares donde nadie espera algo. Dios siempre va a suplir. Recuerde eso, hermanos, recordemos eso. Yo mismo, en medio de todo eso, Dios suple nuestras necesidades. Un trabajo, la salud, en el matrimonio, los hijos, el estudio, todo. Dios suple nuestras necesidades. Y como decía el pasaje antes, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, agradeciendo a Dios gracias. Y dice la Biblia que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo el Señor con las multitudes. Eso fue lo que hizo el Señor con aquel hombre. Eso fue lo que hizo el Señor con aquella viuda. Él ve la necesidad, se compadece de nuestras necesidades. Él suple donde otros no ven una opción. Dios lo hace el milagro, hermanos, y suple mi y su necesidad. No importa, hermanos, Él va a traer. Y siempre recuerda usted y recordamos, siempre decimos, ay, un ángel. Bueno, Dios tocó a esa persona. Porque yo aprendí, y mi mamá decía algo a mí: hijo, nadie tiene la obligación de darle nada a usted. Todo eso es porque Dios toca el corazón de cada persona. Y Dios se va a encargar de esas personas que son generosas, dadivosas con otros, en multiplicar en bendiciones. Como dice el libro de Proverbios 11:25, hay quienes reparten y les es añadido más. Hermanos míos, esa es una gran bendición, saber que Dios suple su necesidad. Y hay veces no es necesario que, hay veces ni que usted y yo le digamos, pues como dice el libro de Mateo, ya él ya conoce la necesidad. Eso fue lo que pasó con aquella viuda, y él se compadeció y él le dijo: no llores. Así es que Dios nos dice: no se angustie, no. ¿Hay algo que le está afligiendo? Dios está ahí. ¿Por qué no lo traemos a Dios en esta tarde, noche, hermanos? ¿Y por qué no viene usted y le dice al Señor ahí en su hogar? En algún momento volveremos al templo. En algún momento volveremos al templo y Dios va a solventar eso. Pero recuerde, hermanos, Dios nunca, nunca, nunca le devuelve a usted y a mí sin suplir la necesidad. Y Él nos devuelve satisfecho siempre, porque Él es Dios. Él nunca se olvida de la necesidad suya. Por eso es que Dios suple nuestras necesidades. Dios nunca se olvidó de Pablo. Dios nunca se olvidó de su pueblo en el desierto. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Cuál es su necesidad, hermanos? ¿Qué
le está afligiendo a mí y a usted? ¿Qué estamos ahorita pensando? Yo sé, y comencé diciendo, que la vida del ser humano está llena de necesidades que tiene que solventar, porque si no, no puede vivir. Pero la mayoría de esas cosas Dios las suple, hermanos. Salud, trabajo, y hay algo muy importante: Él suple la salvación. Si usted no cuenta con Cristo, Cristo quiere salvarle. Venga, contáctenos y tenga la oportunidad de abrir su corazón. Dios va a suplir la necesidad en el área emocional, en la autoestima, en la salud, en la depresión, en problemas de salud. Si Dios hizo ese milagro, resucitar una persona que estaba declarada como fallecida, Dios puede levantar cualquier cosa y hacer cualquier milagro para usted. Pero es Dios, no los hombres. Es Dios, Jesús, el que hace el milagro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le invito que oremos en esta tarde noche, ¿está bien? Y traigamos ahí en el hogar nuestras necesidades al Señor. Y algún día volveremos a la iglesia. Pero si usted busca al Señor como aquella gente le buscó, como aquellas personas le buscó, como todas las poblaciones le buscaron, como todos los ciudadanos de las aldeas le buscaron, Dios siempre va a suplir su necesidad. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por llegar delante de tu presencia, oh Dios. Mis hermanos y las personas que nos observan, tenemos necesidades, Señor, y venimos, Dios, delante de usted. Pero la mayor necesidad que tenemos es que usted viva en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a nunca achacarle a usted nuestra situación. Más bien usted puede solventar todas aquellas personas que tenían necesidades bastante difíciles, vinieron a usted. Ayúdanos a nosotros a buscarle, porque usted suple cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por cada persona. Nos depositamos en tus manos, Señor, y usted conoce cada necesidad de cada persona que nos observa, sea necesidad de salud, emocional, matrimonial, salvación, de autoestima, de depresión, de prejuicios. Señor, usted conoce, y yo sé que usted puede sanarnos. Ayúdanos, Dios, a confiar, depender completamente de usted. Nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre que sobre todo nombre le pedimos, le suplicamos que usted sacie nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho y les guarde. Nos veremos, si Dios lo permite y nos presta vida, el miércoles. Y no se olvide, hermanos, seguir orando por todas las hermanos que han perdido seres queridos. Ya usted conoce, ¿verdad? Y sabe, hermanos que han perdido el ser querido, y también de las personas que usted y yo tenemos anotados, que estamos orando por las circunstancias de salud. ¿Está bien, hermanos? Muchas gracias. Que Dios les bendiga y guarde. Que estén muy bien. Pasen muy buenas noches con el Señor. No se olvide, Él conoce su necesidad. Buenas noches.